Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo número 692, correspondiente al track de seguridad informática, denominado Diagnóstico de Ransomware cuando el hospital se convierte en paciente. Mi nombre es Celeste Lema, yo soy médica pediatra y actual residente de segundo año del Hospital Italiano de Informática en Salud y voy a estar acompañándolos en esta presentación. En el día de hoy realizaré en primer lugar una introducción al concepto de ransomware, mencionando los distintos ataques sufridos en el sistema de salud. En segundo lugar, analizaré el primer artículo que nos brindará un panorama general. Posteriormente, repasaré el segundo artículo relacionado a una experiencia de ataque de ransomware. Y por último, me voy a detener unos minutos en las conclusiones finales. Ahora sí, comencemos. ¿Y entonces qué es un ransomware? La palabra proviene del inglés ransom, rescate, y ware de acortamiento de la palabra software. En su definición más directa, es un tipo de programa malicioso que toma como rehén la información digital de una organización, cifra sus archivos, bloquea el acceso a sus sistemas y exige un pago, habitualmente en criptomonedas, en cambio de devolver el acceso. ¿Y por qué sucede en el sistema de salud? Lo que hace al ransom particularmente peligroso en este sector no es solo su capacidad técnica, sino cuatro puntos principales. En primer lugar, los hospitales no pueden esperar cuando un sistema de historia clínica queda cifrado, cuando los resultados de laboratorio son inaccesibles o cuando las órdenes de medicación desaparecen de las pantallas. El tiempo que transcurre hasta la recuperación es crítico. En segundo lugar, las organizaciones de salud contienen múltiples datos sensibles que pueden ser usados como rehenes. En tercer lugar, y reforzando los previos, la caída del sistema se asocia a pérdidas económicas, pero por sobre todo al aumento de riesgo para los pacientes. Y por último, y en cuarto lugar, los sistemas de salud, tanto públicos como privados, acumulan décadas de infraestructura heterogénea, con equipos obsoletos, difíciles de actualizar sin interrumpir la operación clínica, presupuestos de ciberseguridad acotados, en lo que favorece a la brecha tecnológica que transforma estos sistemas de salud en brechas vulnerables, en blancos vulnerables, perdón. ¿Y cómo ingresan al sistema? La vía de entrada más frecuente es el phishing, correos electrónicos diseñados para parecer legítimos que contienen archivos adjuntos maliciosos o enlaces que al abrirse instalan un malware en el equipo de la víctima. Otras vías podrían ser USB infectados o distintas vulnerabilidades en la VPN. Nótese que las claves de las debilidades son el factor humano, así como también los software desactualizados. ¿Y cómo funcionan técnicamente? Sin meternos en demasiados detalles, podemos decir que uno de los mecanismos centrales de ransomware es el cifrado criptográfico. Esto quiere decir que una vez que el programa malicioso ingresa a un sistema, genera una clave única y la utiliza para codificar los archivos de la organización, volviéndolos completamente ilegibles sin esta clave. La víctima recibe entonces un mensaje en sus pantallas con las instrucciones para el pago y la promesa, que no es siempre cumplida, de que al pagar recibirá el descifrado que restaurará sus accesos. Otra de las características maliciosas es que al ingresar a un sistema se mueven lateralmente, afectando a distintos aplicativos y sistemas, incluso también en algunos casos pueden exfiltrar datos antes del bloqueo. Haremos un breve recorrido de los ataques del ransomware en el ámbito de salud. Primero, mencionaremos cuándo tuvo lugar el primer suceso y cómo fue. Luego, ¿cuándo fue el primer ataque hacia un hospital? Y por último, ¿cuál fue el primer ataque que tuvo un impacto nacional pero fue a escala global? ¿Cuándo fue el primer ataque en salud? El primer ataque sucedió en 1989, cuando diversas personas de todo el mundo recibieron por código postal un disquete supuestamente enviado por la OMS que contenía un software capaz de predecir el riesgo de desarrollar SIDA. Al introducirlo en la computadora, el código malicioso se activaba ocultando directorios y cifrando los nombres de los archivos del disco C, sin acceso a su información, y mostrando un mensaje que advertía que tenían que realizar un pago para revertir la situación. Para realizar el pago había que enviar un cheque a una postal de Panamá. Este esquema de extorsión estableció el principio básico del ransomware, utilizar el secuestro de información como herramienta de presión económica. Por suerte, no colapsó hospitales ni paralizó infraestructuras críticas. Sin embargo, como decíamos, introdujo el concepto que hoy sigue siendo el núcleo del ransomware moderno: bloquear el acceso a un sistema exigiendo un pago para restaurarlo. Y el primer ataque contra un hospital tuvo lugar en el 2016, cuando miembros del personal Hollywood Presbyterian Medical Center en Los Ángeles reportaron a sus supervisores que no podían acceder a la red.
El ransomware exigía 40 bitcoins, equivalente a aproximadamente $17.000, para que el hospital recuperara el acceso. Los médicos reportaron que no podían acceder a las historias clínicas de los pacientes ni compartir radiografías, tomografías o estudios. Algunos pacientes fueron derivados a hospitales cercanos y el personal tuvo que volver a recurrir a la admisión de pacientes en papel. Finalmente, el hospital realizó el pago del rescate, siendo el primer caso documentado y público. ¿Y cuándo fue el primer ataque de escala global con impacto nacional en salud? En el 2017 llegó el salto cualitativo más importante, uno de los mayores ciberataques a nivel internacional hasta la fecha, que dejó a hospitales inoperativos al dejar de funcionar sistemas esenciales. Afectó a nivel global a 150 países y su propagación fue a través de Windows. En este caso se detalla cómo el sistema público del Reino Unido fue uno de los más afectados por este ataque denominado WannaCry. Se cancelaron miles de intervenciones y el personal no pudo acceder a los historiales de los pacientes, ni siquiera utilizar los sistemas telefónicos. El ataque infectó al menos 81 de los 236 hospitales de Inglaterra y más de 603 centros de atención primaria. 5 departamentos de emergencia fueron forzados a cerrar y a derivar los pacientes. ¿Cómo sucedió? Casi 2 meses antes, Microsoft había lanzado un parche de seguridad para el Eternal Blue, el exploit que los atacantes usaron para propagar el ransomware WannaCry. En esta diapositiva se observa el cartel en el que se solicita el rescate por los archivos encriptados por WannaCry, el ransomware que afectó a millones de computadoras en todo el mundo. Ahora sí, habiendo hecho una breve introducción, comenzaremos desarrollando el primer artículo. El primer artículo fue publicado el 29 de diciembre del 2022 en JAMA Health Forum, una revista de acceso abierto del grupo JAMA, Journal of the American Medical Association. Se denomina Las tendencias en los ataques de ransomware contra hospitales, clínicas y otras organizaciones de atención médica en Estados Unidos del 2016 al 2021. Los autores pertenecen a la Universidad de Minnesota y a la Universidad de Florida. Se trata de un estudio de corte observacional. El objetivo del mismo es cuantificar la frecuencia y características de los ataques de ransomware a organizaciones de salud en Estados Unidos entre el 2016 y el 2021 y describir cómo estas características cambiaron a lo largo del tiempo. La herramienta central es la base de datos TREAT, Tracking Health Ransomware Events and Traits, construida por los propios autores, combinando dos fuentes, los datos de HacksNode, que es una empresa de inteligencia de ciberseguridad que rastrea las brechas mediante el rastreo web y monitoreo de foros de la dark web, y el portal público de brechas de datos de el Departamento de Salud y Servicios Humanos, al que las organizaciones están obligadas a reportar cuando un ataque expone datos de más de 500 personas afectadas. Desde el aspecto ético, el estudio está exento de revisión y consentimiento informado, y para el análisis estadístico es importante decir que se utilizó el Stata 16.1. Es importante mencionar que este estudio siguió las directrices de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Notificación de Estudios Observacionales en Epidemiología, denominado STROBE. Es pertinente mencionar qué se entendió como entidad u organización de salud en este artículo. Se incluyeron hospitales, clínicas, laboratorios de diagnóstico, consultorios dentales, centros de tratamiento de adicciones, farmacias, servicios médicos de emergencia y centros de atención posaguda. En cuanto al marco legal de Estados Unidos, se detalla que las organizaciones están obligadas por ley a notificar sobre una violación de datos y el número de personas afectadas dentro de los 60 días del calendario del descubrimiento de la violación. Esta información se hace pública en el sitio web cuando la violación reportada afecta a 500 o más personas del personal hospitalario. En cuanto a la brecha temporal, se interpretó la duración de la interrupción operativa como el número de días transcurridos desde la fecha del ataque, es decir, generalmente desde la fecha en que se descubre el ataque, hasta la fecha del restablecimiento. En relación a los resultados obtenidos, podemos decir que durante el periodo del estudio del 2016 al 2021 se documentaron 374 ataques de ransomware a organizaciones de salud en Estados Unidos. Estos ataques expusieron información personal de casi 42 millones de personas. El número anual de ataques se duplicó a lo largo del periodo, pasando de 43 ataques en 2016 a 91 en el 2021. El gráfico de la izquierda se observa en el número de ataques crecientes de organizaciones de salud en Estados Unidos,
Unidos, reportados en esta brecha de tiempo y la cantidad de personal hospitalario que fue expuesto. En el gráfico de la derecha se observan las organizaciones más afectadas, ocupando las clínicas el primer lugar con un 57,8%, seguida por los hospitales con un 21,9%. También es importante mencionar que casi el 53% de los ataques afectó a organizaciones con múltiples sedes, lo que indica que los atacantes apuntan progresivamente a organizaciones más grandes. En esta diapositiva se observan dos gráficos. En el de la izquierda se representa con cada punto un ataque de ransomware contra una organización de atención médica y el personal que fue expuesto. En el de la derecha se observa la cantidad de ataques versus los reportes realizados. Nótese que la mayoría de los reportes se hicieron luego de los 60 días. Dentro de las disrupciones operativas documentadas durante los ataques, se reflejó con un 41,7% la caída de los sistemas de salud, con un 10,2% las cancelaciones en las citas y por último con un 4,3% el desvío de las ambulancias. De los 374 ataques en relación a los reportes, el 54,3% de los casos fueron reportados tardíamente. El 22,5% directamente nunca fue reportado, ¿sí? ¿Y cuántos lograron restaurar los datos a partir de las copias de seguridad? Aproximadamente una de cada 5 organizaciones, es decir, el 20,6%. Y como otro dato importante, el 15,8% del personal fue expuesto públicamente. Y a modo de cierre, en cuanto a los que fueron los resultados generales, podemos mencionar 3 puntos principales. El crecimiento y la magnitud, ¿sí? Los ataques anuales se duplicaron, se duplicaron entre el 2016 y el 2021. La exposición de los datos de los pacientes creció más de 11 veces. Y el aumento anual de los ataques que afectaron a organizaciones con múltiples sedes, y esto que decíamos que buscan organizaciones más grandes. En cuanto a otro de los puntos que podemos mencionar es el deterioro de la capacidad de respuesta. Es notable la disminución en la probabilidad de restaurar los datos desde backups. Los atacantes comenzaron a comprometer también las copias de seguridad, eliminando la principal alternativa al pago del rescate. Y por último, otro de los puntos es el impacto operativo. ¿Sí? El 44,4% de los ataques causó disrupciones documentadas en la atención clínica. En relación a las limitaciones de este artículo, los actores identifican y declaran explícitamente al subregistro de los ataques como el mayor de los desafíos, ya que los ataques llevados a cabo en organizaciones pequeñas, rurales o en casos donde se pagó el rescate rápidamente, no existieron notificaciones. También hay que contemplar la falta de notificación cuando afectó a menos de 500 personas, ya que no aparecen en la base de datos pública de Estados Unidos. Otro de los datos a mencionar es la imposibilidad de capturar ataques intentos fallidos o no exitosos, ¿sí? Y uno de los últimos aspectos que podemos mencionar también es que el estudio no puede establecer si los ataques de ransomware causaron daño directo a los pacientes en términos de resultados de salud medibles, como podría ser la mortalidad o distintas complicaciones. En cuanto al análisis crítico del primer artículo, podemos decir que el título es informativo, completo, especifica el objetivo, la exposición, la población y el tipo de organizaciones incluidas y el periodo temporal. No induce a confusiones. El resumen es estructurado y completo, incluye el objetivo, el diseño, la población, las variables principales, los resultados con magnitudes precisas, efectos marginales, intervalos de confianza, valores P y conclusiones. Sigue también las guías de Stroud mencionadas en el texto. En cuanto a la validez interna, la población, la muestra, la base de datos y el seguimiento es explícito y completo. La principal limitación es el subregistro y está reconocido y analizado explícitamente. En cuanto al control de confundidores, podemos decir que el cumplimiento fue parcial, ya que el año del ataque se incorpora como única variable continua sin ajuste por otras covariables. Se utilizaron modelos de regresión logística y binomial negativa con errores estándar robustos. Los criterios de identificación de ataques de ransomware están explícitamente descritos y son reproducibles. Se reconocen los criterios de inclusión y las posibles fuentes de sesgos de clasificación. El periodo de 6 años es suficiente para detectar las tendencias temporales robustas. En cuanto a la validez externa, la precisión de los resultados está cumplida. Todos los resultados principales
se presentan con efectos marginales anuales e intervalos de confianza del 95%. La interpretación de los intervalos es apropiada y se distingue correctamente la significancia estadística de la relevancia clínica. En cuanto a la aplicabilidad, los hallazgos son directamente aplicables a la toma de decisiones políticas y ciberseguridad de Estados Unidos, pero la extrapolación a otros datos es limitada por el sistema regulatorio específico, aunque las tendencias son consistentes con la evidencia internacional. Se trata de un artículo innovador, ya que es el primer censo sistemático de ataques de ransomware a organizaciones de salud. La construcción de la base de datos que triangula fuentes públicas, comerciales y dark web es metodológicamente original. Sus hallazgos cuantifican por primera vez la magnitud y tendencias de este fenómeno con rigor epidemiológico, lo que contribuye a una contribución al campo. Ahora sí, nos dirigiremos al segundo artículo. El segundo artículo fue publicado en el 2024 en el Journal of Information Technology Teaching Cases, una revista académica de la Asociación of Information Technology Trust, y es denominado en español Cuando la atención médica enferma, recuperándose del ransomware. Se trata de una publicación especializada en la descripción de un caso de un ataque de ransomware. El objetivo principal del artículo es describir y analizar pedagógicamente el ataque del ransomware sufrido por el Health Service Execute de Irlanda en mayo del 2021, con el fin de que puedan extraerse lecciones aprendidas. No es un estudio empírico cuantitativo, sino un estudio de caso cualitativo con formato pedagógico. La metodología consiste en la construcción narrativa del caso a partir de fuentes primarias y secundarias, incluyendo el informe independiente postincidente encargado de la consultora, informes oficiales del sistema ejecutivo, coberturas mediáticas verificadas y documentación institucional. El caso está estructurado cronológicamente desde los antecedentes previos al ataque hasta la recuperación completa. Como se mencionó anteriormente, en esta diapositiva se puede observar de manera esquemática la línea temporal del ataque que se ampliará posteriormente. En primer lugar, o fase 0, se describen los antecedentes y el contexto en el cual transcurre el mismo. En la fase 1 se detalla el momento de la infiltración inicial. En la fase 2 se explica la escalada y el movimiento lateral del ataque. En la fase 3 se describe el ataque propiamente dicho. En la fase 4 se detalla la respuesta y la negociación y por último en la fase 5 se explica la recuperación del ataque. En relación a los antecedentes, es oportuno mencionar que el Servicio Ejecutivo de Salud, proveedor nacional de salud de Irlanda, fue creado en el 2005. Uno de sus objetivos fue brindar y continúa siendo brindar servicio a hospitales y centros periféricos. En cuanto a los ataques previos, se puede mencionar como advertencia ignorada el ataque ya mencionado llamado WannaCry del 2017. En relación a la fase 1 o infiltración inicial, se sabe que en noviembre del 2020 ocurrieron los primeros intentos de phishing a partir de correos electrónicos que no lograron infectar a ningún equipo. Hubo persistencia de los atacantes sin éxito hasta que en marzo del 2021 un empleado del Servicio Ejecutivo de Salud, es decir, el paciente cero, abrió un archivo de Microsoft Excel adjunto a un correo de phishing. De esta manera, el malware Conti infectó el primer equipo, comenzando el ataque real, instalando mecanismos de permanencia y asegurando el acceso continuo al equipo infectado incluso ante reinicios. Luego, en la fase 2, denominada escalada y movimiento lateral, transcurrida desde marzo hasta el 13 de mayo, se describe que al comienzo la señal del ataque fue ignorada. El antivirus detectó las herramientas maliciosas conocidas en el paciente cero, sin embargo, al estar este virus en modo monitor, no bloqueó ninguna actividad. En el mes de abril comenzó la expansión silenciosa. Los atacantes comprometieron 180 sistemas y cuentas con altos privilegios en 8 hospitales y 19 dominios. Desplegaron backdoors y realizaron el reconocimiento robando credenciales. En mayo, los atacantes intensificaron su actividad, usando cuentas de altos privilegios para moverse lateralmente. El número de sistemas comprometidos aumentó rápidamente. Ocurrió un suceso de detección parcial en el cual el antivirus eliminó el malware en un hospital, pero fue interpretado incorrectamente como una amenaza específica, no como una amenaza externa.
La fase 3 es caracterizada por el día del ataque propiamente dicho, el 14 de mayo del 2021. Se describen de manera cronológica los sucesos en el día. A la 1 de la mañana, el Ramsor Conti ejecutó el cifrado masivo en miles de sistemas de toda la red del Sistema Ejecutivo de Salud de Irlanda. Posteriormente, a las 2:50, distintos hospitales empezaron a reportar la caída de sistemas. El Servicio Nacional de Soporte Técnico comienza a recibir estos reportes. Y ya a las 4:41 se declara el proceso de incidente crítico. El Sistema Ejecutivo de Salud detecta el cifrado malicioso en servidores de su centro de datos e inicia formalmente el proceso de crisis. Posteriormente, a las 5:10 se toma la medida de aislar en la red, por lo cual se desconectan todas las conexiones internas y externas para contener el ataque. Los hospitales quedan sin sistemas digitales y se vuelve a utilizar los teléfonos analógicos y el fax. A las 7 sucede la exposición pública del ataque. El CEO notifica al equipo de gestión ejecutiva y al equipo nacional de gestión de crisis. Ya cercana a las 4:30 de la tarde, el equipo de respuesta a incidentes comienza a instalar el software de seguridad en los endpoints para iniciar la investigación forense y comprender el alcance real del daño. Ahora, ya en la fase 4, llamada de respuesta y negociación, el 15 de mayo del 2021 se inició la coordinación de la crisis. Se crearon flujos de trabajo para la gestión de incidentes, protección de datos y comunicaciones. El 20 de mayo sucedió un giro inesperado. Los atacantes entregaron la clave de descifrado sin cobrar, tras exigir 19 millones de euros. Los atacantes sorprenden al entregar una clave de descifrado gratuitamente. El Sistema Ejecutivo de Salud verifica su autenticidad y comienza a descifrar los sistemas. El Alto Tribunal de Irlanda emite también una orden judicial para impedir que los atacantes publiquen, vendan o compartan los datos exfiltrados de los pacientes. Y por último, en la fase titulada de recuperación, 4 meses aproximadamente, duró el periodo que llevó a la recuperación completa, se describe cómo desde el 22 de mayo se inicia el proceso formal de descifrado de sistemas, limpieza de workstation, restauración de servidores y recuperación de aplicaciones clínicas y administrativas. En junio se logró descifrar casi la mitad de los servidores, completándose en agosto. Y ya en septiembre la mayoría de las aplicaciones se encontraban recuperadas. Es cuando el Sistema Ejecutivo de Salud confirma la recuperación completa de su infraestructura. Como conclusiones generales, podemos decir que el caso se centra en un único evento, pero de escala nacional. El ataque afectó a más de 50 hospitales y a los 130.000 empleados del sistema de salud público irlandés. Y que la narrativa es multidimensional, abordando simultáneamente las dimensiones técnicas a partir de la infraestructura de T, la naturaleza de malware Conti, el movimiento lateral, la dimensión organizacional a través de la falta del plan de respuesta a incidentes, la dimensión política a partir de la decisión de no pagar el rescate y la intervención del alto tribunal irlandés, y la dimensión humana a partir del rol del paciente cero a través del phishing. El análisis post-incidente identificó como causas raíz la ausencia del plan de respuesta a incidentes, una red sin segmentación con sistemas obsoletos, antivirus mal configurados en modo monitor y una cultura organizacional sin preparación ni ejecución de ejercicios de crisis. En cuanto a las limitaciones, podemos decir que al tratarse de un caso de enseñanza cualitativo avanzado en un único evento, las limitaciones son inherentes al género. La información disponible depende de lo que el sistema ejecutivo decidió hacer público, por lo cual pueden existir aspectos del incidente que no estén documentados. Del mismo modo, no se cuantifica el impacto clínico directo sobre los pacientes en términos de resultados de salud, mortalidad, complicaciones, demoras con distintas consecuencias médicas. Y en cuanto a al análisis crítico del segundo artículo, podemos decir que el título refleja con precisión tanto el contenido como el enfoque del trabajo. El recurso metafórico es apropiado para el caso de enseñanza. En cuanto al resumen, describe adecuadamente el contexto, el objetivo pedagógico y los temas que abarca. Sin embargo, al tratarse de un estudio de un caso descriptivo, no reporta resultados cuantitativos ni metodologías formales. Esto es esperable para el género.
En relación a la validez interna, se trata de un único caso. La profundidad descriptiva es alta, se documenta de manera cronológica, pero la selección de un solo caso puede limitar su representatividad. El estudio de caso cualitativo no requiere ajuste estadístico ni confundidores. En cuanto a la validez externa, por diseño cualitativo no se reportan intervalos de confianza ni medidas de precisión estadística. La precisión se expresa mediante la riqueza narrativa y la triangulación de fuentes. Los hallazgos pueden ser transferibles a otras organizaciones de salud pública a nivel global, especialmente aquellas con infraestructuras IT distribuidas, heredadas y subfinanciadas. Las lecciones sobre gobernanza, respuesta a incidentes y comunicación de crisis son universalmente relevantes y el impacto organizacional está bien desarrollado. Y a modo de síntesis de los dos artículos analizados, diremos lo siguiente. El primer artículo hace referencia a cuánto pasa y cómo están creciendo los ataques de ransomware en el sistema de salud. El segundo artículo muestra por qué suceden los ataques de ransomware, cómo se ven desde adentro y cuáles son las lecciones aprendidas. Es un arco que va desde la evidencia a la experiencia, desde lo macro a lo micro. Ahora haremos una breve reseña de los ataques de ransomware que se acercan más a nuestra área geográfica, a modo de bonus track. Se conoce que en Latinoamérica, en el año 2024, los ataques de ransomware se dispararon a un 260%. Brasil lidera el ranking, seguido por Colombia, Argentina, Chile y Perú. Los factores que explican esta vulnerabilidad son fundamentalmente estructurales: brechas tecnológicas, escasos presupuestos que se sumaron al impulsor de la pandemia que aceleró lo que fue la migración digital. Es importante mencionar también que el 52% de las víctimas latinoamericanas de ataques de ransomware optaron por pagar el rescate. Y ahora, en relación a nuestro país, sabemos que es el tercer país más afectado de la región y que carece de legislación integral en la materia. Dentro de los ataques de ransomware sufridos, se puede mencionar el que ocurrió en el 2023 cuando PAMI fue víctima, lo que provocó la interrupción de sistemas clave, obligó a gestionar recetas de manera manual y a derivar a pacientes a centros de salud externos. Otras instituciones que también fueron víctimas son el Hospital Policial Churrucavisca, el Hospital El Cruce, y en el 2024 el Grupo Rossi también fue una de ellas, y esto ocasionó la detención completa de sus sistemas durante varios días. ¿Y en nuestra institución qué hacemos si mañana nos atacan y todo deja de funcionar? En el IVA contamos con el BSP, según sus siglas en inglés, Business Continuity Plan. En español sería el Plan de Continuidad de Negocio. Consiste en un documento formal que establece de manera anticipada y ordenada cómo la organización va a seguir funcionando cuando algo interrumpe su operación normal. Traduce en acciones concretas el paso a paso. Describe en detalle cómo actuar. En cuanto a la política del BCP, establece el marco normativo institucional que incluye los principios y objetivos y alcance del Plan de Continuidad de Negocios del Hospital Italiano de Buenos Aires, alineándose explícitamente con normas internacionales como las ISO, las IPA y las de la Joint. A modo de cierre, sabemos que los dos artículos analizados en esta presentación, aunque radicalmente distintos en su metodología y escala, convergen en una misma conclusión incómoda. La amenaza del ransomware en el sector de salud no es solo un problema tecnológico, que se resuelve con mejores herramientas. Es un problema humano, organizacional y de gobernanza que se manifiesta a través de la tecnología. Por lo tanto, podemos decir que la seguridad no es un producto, es un proceso. Desde ya, muchas gracias a todos por su predisposición y tiempo. La semana que viene continuaremos con los Ateneos, en este caso a cargo del doctor José Pablo Saracho. Muchas gracias.